Capítulo número 5. Configuración del switch de forma básica en este módulo número 2 de su certificación CCNA versión 6.0. ¿Qué cosas deberíamos saber en esta parte del curso? Vamos a hacer una configuración básica de un switch considerando algunas cosas como la interfaz virtual, algunas cosas de seguridad de puertos y algunos conocimientos básicos que nos serán muy útiles a lo largo de toda nuestra certificación. Comencemos. ¿Qué cosas necesitamos para configurar básicamente un switch? Recuerda que aquí muchas de las cosas son parecidas a lo que hemos hecho con nuestro amigo el router. Por ejemplo, si queremos configurar el switch, deberíamos hacerlo pues con nuestro cable de consola conectado al puerto de consola que traen también los switches en su versión RJ45 o en su versión USB. Eso lo podemos hacer, como ya lo conocemos, en nuestra conexión fuera de banda. Pero recordemos que también existe la conexión en banda, es decir, hacerlo a través de una dirección IP. Y eso, para lograrlo, debemos configurar primero un SBI. Un SBI no es más que una interfaz virtual de switch. Es simplemente colocarle a un switch una IP para que el dispositivo pueda ser alcanzable a través de la red. Es así de fácil. Por defecto, los switches tienen ya la VLAN 1 que está creada y usted no puede hacer mayor cosa con ello, y en las prácticas de laboratorio se sugiere comenzar por allí y configurarle un IP, pero por razones de seguridad, ¿sí? Deberíamos utilizar una VLAN diferente para hacer ese tipo de comunicación con nuestros switches, ¿sí? Así que ya sabemos, vamos a hacerlo en dos cosas, o por nuestro cable de consola o por la red a través de una interfaz SBI. Si quisiéramos configurar una interfaz SBI, es tan sencillo como hacer esto. Desde la configuración global, vamos a colocar el comando interface VLAN y luego un número de VLAN. ¿Sí? Recuerden que en teoría debería ser diferente la VLAN 1. Y a continuación le colocamos una IP y su máscara y la prendemos con el comando no shutdown. Si queremos alcanzar esa red más allá de la red local, deberíamos agregar entonces el comando IP default gateway y colocar el IP del gateway de nuestro router o de nuestra interfaz de capa 3 que nos permita llegar a otra red. Acá es muy importante aclarar, esta configuración, nada de esta configuración tiene que ver con que los paquetes lleguen o no a su destino en la LAN. ¿Sí? Por ejemplo, si este computador por alguna razón no puede llegar más allá de su red local, ¿sí? No necesariamente está involucrado este equipo en la capa 3. ¿Sí? Recuerde que este equipo opera en la capa 2. Por tal motivo, si nosotros, por ejemplo, configuramos mal la IP del SBI para la administración del switch o colocamos mal el gateway en el switch, pues no va a haber mayor problema para los computadores en la LAN, ¿sí? Eso es muy importante porque se suele confundir la interfaz de administración con la posibilidad de que los equipos dentro de la LAN se comuniquen o no, ¿sí? Eso no debemos confundirnos. ¿Qué otras cosas debemos saber en los switches? Bueno, algo que ya habíamos visto en videos anteriores, lo que es la diferencia entre Full Duplex Communication y Half Duplex Communication. Full Duplex podemos enviar y recibir, Half Duplex o enviamos o recibimos, y que eso es lo que ocasiona entonces el fenómeno de las colisiones. Los switches por defecto están propensos a tener esa configuración de forma automática, es decir, ellos pueden detectar de forma automática si la comunicación va a ser Full Duplex o Half Duplex, ¿sí? Algunos de los issues que se pueden presentar entonces en consecuencia es que tengamos mismatch de esa configuración. ¿Cómo podemos controlar esas cosas? Como el full duplex o la velocidad del puerto para que no se comporte de forma automática. Podemos hacerlo de esta manera. Ingresando dentro de la interfaz, colocamos duplex full, si queremos full duplex, speed, y le colocamos el speed que queremos. Y de esta manera lo estamos haciendo de forma manual y ya el equipo no tendrá que negociar esos parámetros. Muy bien, otra funcionalidad de los switches es esta famosa MDIX o Auto MDIX. Esto es ese concepto muy importante que sucede mucho en la práctica y que a nivel teórico, recuérdense que Cisco en esta parte va a ser bastante incisivo en recordarles que dispositivos de la misma capa deben conectarse con cables cruzados o cables crossover, pero la verdad es que existe una función que se llama AutoMDIX y en teoría si nosotros le conectamos un cable cruzado o un cable directo, pues el switch debería funcionar de forma correcta. ¿Cómo nos aseguramos de configurar esto? Pues dentro de la interfaz colocamos el comando mdix auto, ¿sí? Y eso activa ese feature que en teoría, como les comento,
permite que este tipo de conexiones sea posible con cable cruzado o con cable directo. Recuerde, por ejemplo, usted en Packet Tracer lo obligan a colocar acá un cable cruzado. ¿Sí? De hecho, en los exámenes de Packet Tracer del currículo lo obligan a colocar un cable cruzado, si no, no funciona. Pero bueno, nosotros podríamos colocar este comando que en el caso de Packet Tracer, irónicamente, no se puede colocar. Al menos en la última versión. Si lo queremos verificar, simplemente le decimos el comando show controllers, Ethernet controller, el nombre de la interfaz, y bueno, allá recuerden que en Packet Tracer no podemos incluir filtros, pero si tuviéramos un equipo real, pudiéramos agregar un filtro como pipe, este es el filtro pipe, y luego le decimos include auto mdix, es lo que queremos que incluya en la salida, y entonces aquí nos comenta que bueno, el modo auto mdix está on, ¿sí? Esa sería una forma de verificarlo. Algunos otros comandos básicos de verificación, bueno, show interfaces, show start to config, show running config, show flash, muy parecido a los comandos todos que podemos utilizar en nuestro router, incluyendo este comando que está abajo al final, el show MAC address table, que es muy importante para los fenómenos de troubleshooting en su curso de SSNA, porque nos dice cuál es la asignación, cuál es esa tabla, cómo se ha llenado la tabla que tiene la información de puerto de origen y la MAC de origen, es decir, esa relación para saber por qué por qué puerto se aprendió una MAC nuestro switch. También muy importante los entornos corporativos, detectar un dispositivo en la red, pues podemos buscarlo simplemente colocando el comando show MAC address table. Para verificar la configuración del switch, bueno, la salida acostumbrada de show running config nos va a decir mucha información. De hecho, toda la configuración que se está ejecutando en ese momento, ver la configuración de una interfaz, si está arriba, muy importante en la capa 2, entender que un equipo debe estar arriba en la capa 1. Recuerda que el primer up, este que aparece acá, hace referencia a la capa 1, mientras que el segundo up hace referencia a que esté arriba en la capa 2 o en el protocolo de capa 2, ¿sí? Que haya un match en esos protocolos. Luego, como les comento, bueno, algunas de las cosas que pueden ocurrir es que, por ejemplo, aparezca algo como up-down, es decir, que estoy arriba en la capa 1, pero estoy abajo en la capa 2, y eso sería alguna de las cosas en las que tenemos que estar atentos, que está fallando, sobre todo lo van a ver en algunas configuraciones en el módulo 4, o que esté en un estado peor, que esté down, es simplemente que tenemos un problema en la interfaz, y ahí comienza pues nuestro proceso de troubleshooting. Algunas otras salidas, cuando por ejemplo vemos el comando show interface, ¿cómo leemos esos contadores? Bueno, tenemos el input errors, que nos hace referencia al número total de errores, que incluye a los runs, que son simplemente tramas que son más pequeñas que la trama permitida. Recuerden que una trama debe tener mínimo 64 bytes de tamaño. O un giant, que es una trama que es más grande que el tamaño máximo por defecto de una interfaz, que es 1518 bytes. Que es 1500 bytes. La trama completa realmente mide 1518 bytes. Pero si es más grande que 1518 bytes, entonces se considera que es un giant, que es más grande, ¿sí? Recuérdese que yo sé, ya va a salir algún estudiante por allí, bueno, pero existen los jumbo frames. Pero bueno, eso es otra historia que estudiaremos en otro video. Pero los invito a que lo busquen por internet, que son los jumbo frames. Luego también tenemos contadores como el CRC. Es la cantidad de errores que se han generado cuando se calcula el CRC. Recuerda que es uno de los mecanismos que tienen en la capa 2 para verificar errores. Y así sucesivamente. Realmente, a grosso modo, si vemos que estos contadores aumentan muy rápidamente, pues tendremos algún problema en la capa 2. Algún problema físico, algún cable que está incorrecto, algún equipo que está generando tráfico de forma incorrecta, alguna interfaz de red que está fallando. Hay que estar pendiente de estos contadores, y también pues nos permite de alguna manera determinar si una interfaz está entregando el bandwidth adecuado para un cliente final. Otra de las cosas que podemos hacer con respecto a la seguridad es permitir, por ejemplo, que la administración del equipo sea a través de SSH y no de Telnet. Recuerden que Telnet transmite los datos como el usuario y la contraseña en texto plano, mientras que nuestro amigo SSH pues lo va a hacer de forma cifrada. Por tal motivo, pues la orientación a utilizar SSH pues generalmente va a ser la más encontrada en la mayoría de los entornos. Si queremos verificar que podemos utilizar SSH en un dispositivo, pues si usamos el comando show version y verificamos el nombre de la imagen que tenemos instalada, generalmente la presencia de estos parámetros como K9, por ejemplo, eso de K hace referencia precisamente a que podemos utilizar atributos criptográficos que son parte de SSH. Si no tuviéramos esa K, por ejemplo, en el nombre de la imagen o como parte del nombre de la imagen,
significa que no podemos utilizar SSH. ¿Cómo configuramos SSH super fast en un switch? Podemos hacer esto en configuración global. Le decimos IP domain name, le colocamos un nombre de dominio y que va a servir para la generación de unas llaves. El equipo también debe tener un nombre para que eso sirva, es decir, debe estar nombrado el equipo, debe tener un nombre. A continuación le decimos el comando crypto key generate RSA, eso es lo que va a generar las llaves. Esas llaves son las que se van a intercambiar tanto el cliente que se está conectando como el switch para considerar que una comunicación es segura. Luego se deben crear usuarios locales en el equipo, aunque eso no es algo obligatorio, ¿sí? También se pueden configurar usuarios externos y que pues sea otro elemento el que administre el inicio de sesión con diferentes credenciales, pero la configuración básica es esta, crear un usuario local. Luego nos vamos a las líneas BTY y en la línea BTY le decimos Transport Input SSH, eso es lo que va a cambiar el comportamiento por default, que es desde el net, y lo va a limitar a usar solo SSH para ingresar a la línea Telnet. Y luego le decimos Login Local, aquí hay un cambio. Recuerde que con Telnet usted solamente le decía Login, colocaba un password y le decía Login. Cuando usamos SSH le debemos decir Login Local. ¿Y qué significa este Login Local? Bueno, significa que el equipo va a buscar en su base de datos local un usuario que está autorizado. Y ese es el usuario que creó en el paso anterior, cuando le escribió username admin secret ccna. Y cambiamos la versión de SSH con el comando IPSSH versión 2. Siempre la idea pues, es utilizar la mayor versión de un protocolo de seguridad que esté disponible. Luego, para conectarnos desde el equipo, lo podemos hacer con PuTTY, por ejemplo. Y la única diferencia es que vamos a cambiar el comportamiento por defecto de Telnet a SSH. Y bueno, pues luego en el equipo se va a intercambiar la famosa llave que se creó anteriormente, que la podemos verificar haciendo el comando showIPSSH. Nos va a indicar entonces cuál es nuestra llave actual y la versión que se está utilizando y qué usuario está conectado. También lo podemos verificar con el comando showSSH, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer en los switches a nivel de seguridad es apagar los puertos que no estemos utilizando. Eso sucede en una práctica del currículum, ¿sí? Y que muchos estudiantes no obtienen el 100% de la nota porque se olvidan de ingresar a los puertos que no se están utilizando en una VLAN que no se esté utilizando tampoco, y además que esté apagada la VLAN y apagada el puerto que no se está utilizando. Otra de las cosas que podemos configurar es la seguridad de puertos, ya más estrictamente considerando filtrar o permitiendo estrictamente un tipo determinado o una cantidad determinada de MAC, ¿sí? Eso generalmente lo hacemos con el comando switchport por security, ¿sí? El comando switchport por security con sus diferentes variables nos va a permitir hacer esta configuración. Básicamente debemos entender que existen tres formas de activar esa seguridad digamos, cuál es la acción que va a tomar el switch cuando se viole alguna de esas normas que usted configure, y esas son estas que están acá. El modo Protect, el modo Restrict y el modo Shutdown. El modo Shutdown es el modo que está por defecto, es decir, si se viola la política de seguridad, el puerto se va a apagar, ¿sí? Literalmente. Y las otras dos son el modo Protect y el modo Restrict. Básicamente, cuando el tráfico, cuando se viola la política de seguridad y estamos utilizando el método Protect, entonces la data de esa MAC que está generando la violación de seguridad, el tráfico se va a dropear, pero ese proceso de dropear o el hecho de que esa MAC está violando la seguridad no se nos va a notificar. Esa es la diferencia, ¿sí? Mientras que Restrict sí va a informar, es decir, va a dropear el tráfico de esa MAC que está transgrediendo la seguridad, pero nos va a enviar alguna notificación, de alguna manera nos va a informar que eso está sucediendo. La configuración, como les comentaba, se hace con los comandos de port security. Pues, con un laboratorio muy sencillo pudiéramos hacerlo, pero aquí tenemos algunos comandos básicos. Por ejemplo, aquí está el comando, tenemos que hacerlo en puertos de acceso, por defecto, para los efectos de CCNA. Le decimos switch port mode access y luego le decimos switch port por security, y esto tiene una configuración ya por defecto que, por ejemplo, se permite máximo una MAC. Y el comportamiento de seguridad, como les comentaba, es shutdown. Usted simplemente hace esto y el switch va a permitir que por ese único puerto entre una única MAC.
Si por alguna razón entra hacia una segunda MAC, entonces se viola la política y se apaga el puerto. Recuérdese que la información de la MAC se va a almacenar en la tabla que tiene el switch toda vez que un tráfico ingrese por un puerto, ¿sí? Si usted desconecta un puerto, esa información se borra de la tabla. A menos, claro, que usted haga una asignación estática a ese puerto, que también es viable hacerlo. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Bueno, si queremos hacer otros features de seguridad, pues tenemos el comando switch port por security maximum 10. Entonces, le estamos diciendo cuál es la cantidad de MAC que vamos a permitir. Y luego le podemos decir cómo se va a aprender esas MAC con el comando switch port por security MAC address sticky. Esto significa que él se va aprendiendo las MAC de forma dinámica a medida que van ingresando por el puerto. Por ejemplo, que en vez de tener conectado directamente el computador a un puerto, aquí haya, por ejemplo, una situación donde verían eso, es que aquí haya conectado un dispositivo inalámbrico. Entonces al dispositivo inalámbrico se van a conectar múltiples dispositivos. Bueno, aquí le estoy diciendo, por ejemplo, cuál es esa máxima cantidad de dispositivos que ese puerto se va a aprender, ¿sí? Algunas otras cosas, ¿cómo lo podemos verificar? Le podemos decir show por security interface y el nombre de la interfaz, y aquí me va a decir muchas de las características de seguridad. Por ejemplo, pregunta de examen. Aquí veríamos si la seguridad de puerto está activa, cuál es el método de violación, si se va a apagar el puerto o no, cuál es la máxima cantidad de MAC que se están permitiendo, cuál fue la última MAC que se aprendió, ¿sí? Aquí tenemos una donde se ha modificado esa información. Ven que aquí la información se ha cambiado a 10, ¿sí? Y hasta ahora se ha aprendido una, ¿sí? Así, por el estilo, pudiéramos ver diferente información de la seguridad de puerto, que es muy sencilla de configurar. También lo podemos ver con el comando short-run. Y buscando una interfaz en particular, veremos los comandos que nosotros mismos hemos ingresado. También podemos decirle show por security address y veremos cuáles son las MAC que se ha aprendido y por qué puertos se las ha aprendido. Si por alguna razón una interfaz cae en la violación de seguridad, por ejemplo, que se ha cambiado el estatus de encendido a apagado, se considera que la interfaz ha caído en error, ¿sí? En un modo que se llama Air Disable. Y si un puerto cae en Air Disable, ¿sí? Si un puerto cae en Air Disable, la única manera de recuperarlo, existen dos. Existe como la forma manual, que es primero debo meter en el puerto y decirle primero shutdown, ¿sí? Y luego le digo no shutdown, ¿sí? Porque uno pudiera pensar tradicionalmente que bastaría con decirle no shutdown, ¿sí? Y ya. Si está apagado, le digo no shutdown y se prende. Pero primero hay que apagarlo y eso va a sacar al puerto del estado de Air Disable y a continuación lo volvemos a encender. Luego, algunas formas, bueno, de configurarlo es haciendo el comando show interface, el nombre de la interfaz status o show interface status y ya. Esto es uno de los comandos que no podemos hacer en Packet Tracer, tendríamos que hacerlo con un equipo real, pero veríamos esto, ¿no? El status en Air Disable. Y bueno, por eso hemos culminado este capítulo. Es muy sencillo, la idea es hacer, por supuesto, esto en un laboratorio, solamente para que tengan una idea de qué es la información que usted debería aprender en este capítulo. Usted debe profundizar esto leyendo el capítulo verificando cualquier otra fuente de información que hemos dispuesto en CACCNA para ustedes. Muchas gracias por vernos y participar. Hasta el próximo video.